Hola, hoy os vamos a explicar cómo pasar un lead MQL a SQL sin que llegue muy frío ni demasiado caliente al equipo de ventas. Soy Ferran Burriel, director de la agencia de Inbound Marketing Nothing At. Te animo a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de los vídeos que, como hoy, te van a dar consejos y trucos en tu día a día. Empecemos explicando cuáles son las categorías de los leads. En la fase más inicial tenemos un suscriptor. ¿Esto qué es? Es una persona que ha entrado en nuestra página web y ha dejado simplemente el correo. Normalmente un suscriptor es una persona que se suscribe, por ejemplo, a nuestro newsletter. En un segundo estadio tenemos al lead. El lead es ese usuario del cual ya tenemos algo más de información, quizás el nombre, el teléfono, etcétera, pero sabemos poco más de él. No sabemos si tiene interés en un tipo de producto o servicio u otro. En tercer lugar tenemos los MQL, los leads cualificados por marketing. Los MQL son Marketing Qualified Leads en sus siglas en inglés. Y aquí empieza a ser más interesante el analizar cuáles son esos leads, de dónde proceden, etc. El departamento de marketing lo que va a hacer es coger ese lead MQL y transferirlo al equipo de ventas para que sea el equipo de ventas quien lo transforme en un SQL, en un Sales Qualified Lead o lead cualificado por ventas. De no ser así, ese lead pasaría a ser un MQL y tendría que volver a escalar para que vuelva a ser un SQL. Y aquí es de lo que os queremos hablar, de cómo pasar un lead de MQL a SQL. Pero terminando, cuando un lead ya es un SQL y el equipo comercial lo está trabajando, pasa a ser una oportunidad. Es decir, ese cliente ya tiene una propuesta encima de la mesa, un presupuesto, y solamente le queda firmar la propuesta o rechazarla. Si la firma, pasará a ser un cliente final, y si no, pues lo podríamos volver a incluir en la parte de MQL. ¿Cómo transferimos un lead MQL a SQL? Esto es uno de los retos que más dificultad tenemos dentro de los departamentos de marketing, tanto en agencias como en clientes. ¿Cómo podemos pasarle al equipo de ventas un lead MQL lo suficientemente maduro para que el equipo de ventas no nos lo devuelva, entre comillas, al departamento de marketing por no estar lo suficientemente maduro? Aquí hay diferentes estrategias. Una de ellas es el lead nurturing, es decir, ir dándole información a ese lead para que se vaya cualificando él mismo y que sea lo suficientemente maduro cuando pase a SQL. Pero fijémonos que en esta parte con el lead nurturing lo que no vamos a ver es ese cambio, porque lo que tendremos es un MQL que va a ir recibiendo información, pero que no vamos a ser capaces de saber en qué momento tenemos que pasarlo a SQL. Y aquí entra el lead scoring. El lead scoring es ir puntuando, ir dando puntos a ese lead que está en la fase de MQL para que pueda progresar a SQL. ¿Y cuándo lo pasaremos a SQL? Cuando ese lead haya conseguido una serie de puntos por el cual hemos decidido tanto el equipo de marketing como ventas que debe pasar a ventas. Pero ¿qué sucede en este punto? ¿Cuál es la dificultad que entraña un lead MQL que no esté bien cualificado, que no hayamos hecho un buen lead scoring? Por ejemplo, puede pasar que un lead que no sea de nuestro interés se haya descargado varias ebooks, haya visitado varias páginas, etcétera, simplemente como prospección. Como le hemos ido dando puntos, automáticamente ese lead ha saltado al departamento de ventas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la agencia y que creo que puede ser útiles para todos vosotros? Coger ese MQL y trocearlo, irlo pasando de fases, MQLA, MQLB, MQLC y MQLD. ¿Eso qué significa? Cuando un lead pasa a ser MQL, está en la fase más baja de la cualificación de MQL, con lo cual el equipo de ventas no necesariamente va a llamar a ese lead. En función de lo que haga dentro de nuestra página web, va a pasar a MQLA, a MQLB, C o D. Lo podemos escalar, lo podemos trocear en las veces que necesitemos, en función de la cualificación que vayamos dándole al lead. ¿Cuándo va a ser un MQLA? Pues por ejemplo, si se descarga un ebook y además corresponde con nuestro buyer persona.
O corresponde con nuestro buyer persona y ha pedido información de contacto muy genérico. O corresponde a nuestro buyer persona y ha asistido a un webinar. Lo pasaremos a MQLB si además de hacer todo esto realiza diferentes acciones. Como veis, en función de las acciones que vaya haciendo, ese lead se va nurturizando más, se va cualificando más, pero tiene un denominador común. Corresponde a nuestro buyer persona. Esto es muy importante porque cuando hacemos un lead scoring a veces no tenemos en cuenta esto, o el hecho de que sea nuestro buyer persona le asignamos una serie de puntos muy bajo y hace que salte a SQL aún no siendo nuestro buyer persona, porque ha conseguido, como hemos dicho antes, visitar diferentes webs, descargarse diferentes ebooks y automáticamente saltar a SQL. Así que uno de los trucos que te ofrecemos es que trocees ese MQL en diferentes fases y en función de las acciones que vayan haciendo, vayan pasando a MQL A, B, C y luego pasen a SQL. De esta forma, cuando llega al departamento de ventas, ya está mucho más cualificado, ya está mucho más avanzado, ya está mucho más decidido a contratar tus servicios o a comprar tus productos.